Aló, no, no estoy escuchando nada. Aló, Alfredo, ¿me escucha? Aló, profe. Hola, joven. Ya, ¿qué pasa con el resto? Por favor, que se conecten sus compañeros. Ya, profe. Ya, ya, Alfredo, por favor, para iniciar la clase ya. Ya, profe, ya. Ya, listo. Pase la voz a sus compañeros que se conecten. Ya, profe. Ya. Diego, ¿me escucha? Ah, sí, profe, sí le escucho. ¿Y entonces qué pasó en antes? ¿Por qué no me escuchaban? Sí, es que estaba con mi celular, pero ya entré a mi computadora. Ya, listo. Está mala la señal de internet, no sé qué cosa está pasando. Ya, Sí, pero, profe, acá también está que se corta la señal. sí, pe, hijo, ¿qué podemos hacer? Pe, ya. Ade- Tenemos que adecuarnos nada más, pero no nos queda otra. Ya, ya, hijo, ya. Ya nos vemos, ya. Ahora, tres participantes tenemos ya. Diego, ¿me escucha? Diego, ¿me escucha Diego? Diego, Sí, profe, le escucho. ya, listo. Ya. Por favor, comunícate con tu compañero para que se conecten. Ya, profesor. Ya, para empezar la clase. Ya, listo, está bien. Ya. Aló, muchachos, aló. Sí, profe, te escucho. Ya, listo, gracias, gracias, gracias. Ya que se conecte su compañero para empezar la clase. Ya, Sí, profe, le escucho. ya, jóvenes, ya después se irán conectando sus compañeros. Vamos a empezar la Profe, clase. le estoy Ya, escuchando. ya, listo, vamos a empezar la clase, ¿está bien? Ya, porque ya no vamos, ya no podemos esperar más. Ya, ya hemos esperado media hora. Ya, vamos Solo somos dos, creo. y tenemos que seguir avanzando. Ya, ¿está bien, Diego? Diego, ¿está bien? Diego, ¿me escucha? Ya, Alfredo, ¿me está escuchando? Mm, ¿Aló? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Aló, aló? Sí, profe. Ya, listo, ya. Entonces vamos a empezar la clase, ¿ya? Vamos a hablar por favor, algo que no quede claro, me pasan la voz para poder yo, o sea, ya resolver su inquietud. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe, sí, sí. Ya, listo. Mire, el tema de hoy día corresponde a verificar, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? O sea, vamos a hablar de medidas de longitud. Más que todo es un recordatorio porque ya ustedes han hecho, pero vamos a hacer unas prácticas, vamos a hablar del vernier en milímetros, del vernier en pulgadas y el vernier en milésimas de pulgada, ya, y en fracción de pulgada. Vamos también a emplear el micrómetro tanto en milímetros como en pulgada y en milésima de pulgada.
Para eso vamos a dar un concepto, vamos a hacer una pequeña teoría y luego vamos a dar una aplicación en la cual yo voy a dar unas medidas y ustedes van a tener que resolver las medidas correspondientes que yo voy a dar, ¿ya? En el instrumento que vamos a emplear. Todo va a ser digital, pero para esto ya nos hemos auxiliado de unas herramientas en la cual ustedes van a poder verificar bien y hacer exactamente la medida que va a indicar ya que se requiere para que ustedes puedan tener esa medición. ¿Estamos? ¿Aló? Muchachos, ¿me escucharon? Sí, sí. Ya, listo. Entonces, ya, nuestra primera clase que corresponde, ya es instrumentos, acá, la primera clase es instrumentos de verificación de longitudes. Esa es nuestra segunda clase que vamos a tener, ¿ya? Para eso, ya, vamos a dar un concepto, ya, vamos a hacer la verificación de la medida, ¿ya? Para poder verificar un instrumento, ¿verificar qué cosa es? Verificar es comparar formas, tamaños, olores, estados, resistencia superficial al calor, a la masa, etcétera, con los resultados realmente obtenidos. Quiere decir que si yo en un torno cilindro una pieza de 50 milímetros, tengo que verificar si realmente esa pieza tiene el diámetro de 50 milímetros, ¿ya? O sea, ese es el resultado obtenido. El resultado obtenido debe ser 50 para poder verificar que la medida que me indique en el plano realmente corresponde a las exigencias que se ha de obtener. ¿Con qué lo hacemos? Con un vernier, con un micrómetro, dependiendo el grado de precisión ya que me está pidiendo. Ya lo hago con vernier si su tolerancia es más o menos un décimo. Lo hago con el micrómetro si su tolerancia es más o menos 5 centésimas o 2 centésimas. Cuando hablamos de décimos, utilizamos un vernier. Cuando hablamos de centésimas, utilizamos un micrómetro. O sea, todo está en función ya al grado de precisión que me pide. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos al verificar? Verificamos qué cosa? La medición de una pieza. ¿Ya? Eso estamos verificando. La medición de una pieza. La medida que sea dentro de los estándares que me pide ya el diseño del plano. ¿Y qué magnitudes podemos medir? Las magnitudes físicas, naturalmente. Ya las propiedades medibles son las magnitudes físicas. Por ejemplo, la longitud, ya, que lo voy a medir ¿en qué? En metros. El tiempo, que lo voy a medir en segundos, ya. La velocidad, que lo voy a medir en metros sobre segundo. La masa, que lo voy a medir en kilogramos, y la fuerza, que lo voy a medir en newton. Esas son las unidades que se debe trabajar, y que son medibles, y que podemos ya darle una medición y verificar si realmente esta medición corresponde a los estándares que nosotros ya tenemos que obtener en las máquinas y herramientas. ¿Ya? Las magnitudes físicas están determinadas por unidades. Como hemos dicho, longitud, su unidad es metro, tiempo, su unidad es segundo, masa, ¿ya? La masa, su unidad es gramos y la fuerza es newton. Esas son las medidas. Y todo eso, ¿dónde está estandarizado? Eso está estandarizado en el Sistema Internacional de Medidas. Ese es el ente que rige todas las medidas a nivel mundial. ¿Y cuántas son las principales? Son 7 unidades fundamentales.
las 7 unidades fundamentales para poder medir, para que se puede medir y para verificar su valor. ¿Ya? Entonces, estas medidas son las siguientes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos longitud de una pieza. ¿En qué se mide? Metros. ¿Ya? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Jóvenes. profe. Ya, muy bien. Ahora, una longitud de 200 milímetros, ¿cuántos metros tenemos? ¿Aló? ¿Ven la pantalla compartida o no la ven? ¿200 milímetros o 2000? Bien, acá. 2 metros. 2000 milímetros. ¿Cuánto tenemos? 2 metros. 200 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un metro, ¿cuántos milímetros trae? 1000, ¿sí? 1000. Y como acá Claro, tengo sí. cuántos, 2000, tengo que tener los metros. 2. ¿Ya? Ahora, un metro, ¿cuántos centímetros trae? ¿O tiene? Un metro. 100. 100, 100. Bien. Entonces, en 200 milímetros, 200 centímetros, ¿habrá cuánto? 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿Ya? ¿Cuántos decímetros tiene un metro? 10. 10, 10. Y en 20 decímetros, ¿cuántos metros tengo? 2. 2 también. 2. ¿Ya? 2. Esa es la longitud, ¿ya? Las medidas de longitud. La que nosotros empleamos ya para medir las medidas. Nuestras medidas son pequeñas, ¿sí o no? Entonces tiene múltiplos y submúltiplos. Empleamos los submúltiplos. ¿Qué empleamos? El milímetro, ¿ya? Ahora, el milímetro, un milímetro, ¿cuántos decímetros tiene? ¿Cómo? Un milímetro, No se puede, 100. profe. ¿ya? 100. Un milímetro, No. ¿ya? Ah, no, 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 Ya, no. disculpen, estamos mal acá, ¿ya? Está al revés. Un milímetro, vamos a ponerlo acá, un milímetro, ¿ya? Un milímetro, ¿cuántos decímetros tiene? 0,02. 0,01 0,1 decímetros. Esto, ¿Qué? No, no. Uno. Está bien, está bien. milímetro, ¿ya? 1, 1, 1. Ya. Un Claro. milímetro, jóvenes, tiene 10 decímetros. Un milímetro tiene 100 centímetros. Y un milímetro tiene 1000 micras. ¿Ya? Así. 10 tenemos acá, ¿ya? Tiene 10 decímetros. Estos ya son decimales. 10 decímetros es igual a, ¿ya? Es igual a 100 centímetros. Y es igual a ¿cuánto? ¿Ya? Y es igual a 1000 micras. Así. A 1000 micras. ¿Ya? Nosotros, nuestro vernier, ¿ya? ¿Cuál es la tolerancia que tiene nuestro vernier acá? ¿Ya? Nuestro vernier tiene una tolerancia de ¿cuánto? ¿Ya? El vernier está dividido, un milímetro en el vernier está dividido en 10 partes. El micrómetro está dividido, un milímetro está dividido en ¿cuánto? En 1000 partes. ¿Ya? Así sucesivamente. Estos conceptos los vamos a ver bien definidos, tenemos que tenerlo bien en claro para poder hacer, ya, para poder trabajar ya con precisión. Acá, una masa. ¿Cuál es su unidad fundamental? Es el kilogramo. Un kilogramo. ¿Ya? Un kilogramo. ¿Ya? ¿Cuántos gramos tiene? 1000 gramos. 1000 gramos. Acá tenemos ¿cuánto? 4000 gramos. Esos 4000 gramos es igual a ¿cuánto? A 4 kilogramos. ¿Ya? Estos de acá son sus múltiplos. Y los de acá son múltiplos. ¿Ya? Entonces, ya, volvemos a reiterar, ya, un kilogramo, acá, ya, un kilogramo tiene 1000 gramos. Como tenemos 4000 kilogramos, entonces, ¿cuántos kilogramos tenemos?
¿Jóvenes me Cuatro. escuchan? 4 kilogramos. 4. 4 kilogramos, efectivamente. Tiempo, ya. 1 hora. ¿Cuántos segundos tiene? 3600. 3600. ¿Cuántos segundos tiene? 60. Ya. 1 hora. ¿Cuántos segundos tiene? 60 minutos. ¿Y 1 minuto? ¿Cuántos segundos tiene? 60. 60, efectivamente. Nosotros vamos a trabajar con longitudes y con tiempos por ahora, ¿ya? Cuando hablamos de intensidad de corriente, nos referimos a amperios. Amperios vamos a trabajar, ¿ya? Los amperios me indican en un motor la potencia que consume ese motor, ¿ya? Los amperios me determinan la potencia, quiere decir 2 HP, 3 HP, 4 HP o 5 HP. Me va a determinar. Una cosa es la tensión, ¿ya? El voltaje que yo utilizo. Ya hay motores que trabajan con 110, con 220, con 360 y con 440 ya voltios. Eso es la tensión, la corriente. Pero la intensidad de corriente es la fuerza que tiene ese motor. ¿Ya? Un motor puede tener una tensión de 220, pero puede trabajar, puede trabajar con 2 HP o puede trabajar con 5 HP, 10 HP, 20 HP. Esa potencia, ¿quién lo determina? La cantidad de amperios que tiene ese motor. Esto de acá. Ese es el amperímetro. ¿Ya? Entonces, la temperatura de un cuerpo está determinado por qué. ¿Qué grado es esto Por de los acá? grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Ya? Grados ¿Ya? También tenemos grados ¿qué? Grados centígrados y grados Celsius. Fahrenheit. Celsius. Celsius. ¿Ya? Esto de acá, ya, grados Celsius y grados Fahrenheit, ya, son los derivados que derivan de esto de acá, del grado Kelvin. El grado Kelvin es la unidad fundamental. Ya, intensidad de corriente, intensidad, cantidad de sustancia, que es el mol, ya, y la intensidad de corriente, que es la candela también que tenemos que ver. Básicamente a nosotros, ¿qué nos va a interesar? Por el momento, la longitud y el tiempo. Sobre esas dos unidades vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna aclaración? Por el momento solamente esos dos, ¿no? Esos dos. La práctica que vamos a realizar, Ya. vamos a realizarlo con instrumentos de longitud y con y con instrumentos de medición de ángulos. Quiere decir, en instrumentos de longitud vamos a usar el vernier y vamos a usar el micrómetro. En instrumentos que vamos a medir los ángulos, ¿qué vamos a usar en este de acá? Donde van a intervenir los segundos, donde van a intervenir los segundos y los minutos, y vamos a utilizar el goniómetro, el transportador, ya, eso es lo que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que ustedes sepan medir exactamente medidas de longitud y medidas angulares. En esta clase vamos a tratar todo lo que son medidas de longitud. Ustedes saben medir, ya tienen experiencia de medición del vernier en milímetros, ¿sí o no? ¿Aló? Ya, listo. Sí, profe, sí. Ya, también saben medir, también tienen experiencia con el vernier para medir fracciones de pulgadas, ¿sí o no? ¿O no? Ya, Sí. Sí, profe. de pulgadas, ¿sí Sí. o no? Ya, hasta un decimal, hasta una precisión de un 64avo, ¿sí o no? Ya, ustedes también han utilizado el vernier ya les han enseñado a utilizar el vernier en milésima de pulgada, ¿sí o no? ¿O no? No.
No. Todavía no. Ya, entonces, eso vamos a reforzar en esta clase. En esta clase y en la siguiente. Ya, el asunto es que ustedes al terminar esta clase, todos ustedes tienen que estar en la capacidad ya de medir tanto en las medidas de milímetros y en las medidas de pulgada. En pulgada, fracción de pulgada y decimal de pulgada. Eso es lo que vamos a hacer ya conjuntamente con ustedes. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Medidas de longitud. La medida de Ese longitud, perro. ya, sí, ya, la medida de longitud, su unidad fundamental, ¿cuál es? Como todos ya sabemos nosotros, es el metro, ¿ya? Aunque también hay medidas en pulgadas, por ejemplo, que todavía se utiliza la yarda, que es igual a 3 pies. Un pie que tiene, es igual a un pie, tiene 4 pulgadas. En este caso, 3 pies va a tener 12 pulgadas, pero un pie tiene 4 pulgadas. En algunas máquinas ya todavía antiguas, bien se viene utilizando. Pero para eso tenemos un factor de conversión. Ese factor de conversión es 1 pulgada es igual a ¿cuánto? 25.4 milímetros. ¿Ya? Ese es el factor de conversión. ¿Ya? Y naturalmente acá tenemos los submúltiplos, ya que nos interesa para nuestro caso de medición del metro. ¿Ya? Un metro, ¿cuántos decímetros tiene? Ya tiene 10 a la 5. Yes. 10 a la 5, 10 decímetros. Acá, 10 a la 2, 100 centímetros. 10 a la 3, 1000 milímetros. Ese es el factor de conversión ya del metro, que es la unidad de longitud. Un ejemplo, acá, ya. Este simbolito de acá, ¿qué es lo que significa? Hemos dicho, ¿aló? ¿Cuál? El simbolito que yo estoy representando acá, ¿ya? ¿Ya? Este simbolito. Este símbolo es la simbología de la unidad micra, o sea, ¿ya? Que hemos dicho, 400 micras, ya. Sin 400 micras, ¿cuántos milímetros tengo? 0,4 milímetros. ¿Por qué? Porque una micra, ya, un milímetro, ¿cuántas micras tiene? Tiene 1000 micras. 1000. Entonces, ya, ¿cuántos ceros tengo? En 1000, 3. Lo corro. 1, 2, ya, 2 y 3. Y tengo 0,4 milímetros. O sea, 0, que viene a ser 4 décimos de milímetro es igual a 400 micras. 4 décimos de milímetro. ¿Ya? Eso es la equivalencia que nosotros, si me dicen acá, mira, tengo 4 décimos de milímetro, 4 décimos de milímetro, ¿cuántas micras tengo? 400 micras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un milímetro tiene 1000 micras. Esto lo divido entre 1000, disculpen, lo multiplico por 1000 y me va a salir 400. Quiere decir que en un milímetro voy a tener, ¿cuántas micras? Ya, 400 micras. En este caso, 4 décimos. Si tuviese acá un milímetro, ¿cuánto tendría acá? Tendría 100 nada más. ¿Ya? Las conversiones son lo siguiente. Un milímetro tiene ya 1000 micras. Sobre eso se basan. En un milímetro hay 400 micras. ¿Ya? En un milímetro, ¿cuánto hay? Hay 100 centésimas. ¿Ya? Y en un milímetro hay 10 décimos. ¿Ya? En eso nos basamos para hacer ya las conversiones. ¿Que lo vamos a hacer más adelante? Sí, lo vamos a hacer más adelante ya a medida que avancemos. Sino que estamos dando los preámbulos para que ustedes puedan tener un concepto de lo que son las unidades ya, los submúltiplos y los múltiplos. Naturalmente que en los múltiplos tenemos kilómetros, tenemos decámetros, tenemos hectómetros y tenemos ya acá
kilómetros, hectómetros, decámetros y ya tenemos también el megómetro y tenemos el nano también y el pico después, que son unidades mucho más grandes. ¿Ya? Acá, 1 kilómetro es igual a 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, ¿qué? Metros. ¿Ya? Metros. O sea, 1 kilómetro, ¿ya? En 1 kilómetro tengo ¿cuánto? Tengo 1000 metros. ¿Ya? 1000 metros en 1 kilómetro. ¿Ya? Sobre esa equivalencia nosotros nos vamos a guiar. Ahora, los instrumentos de verificación que tenemos acá son, ya, para verificar una pieza son dos tipos, los instrumentos de medición y los calibres. Los instrumentos de medición nos indican que debe haber, son para hacer mediciones directas. Los calibres nos miden mediciones indirectas. Por decir, en una pieza que mecaniza un diámetro de 30 milímetros, entonces agarro mi vernier y mido, es una medición indirecta. En este caso, este rebaje que estamos haciendo así, y con mi regla graduada estoy midiendo cuánto tiene ese rebaje, que me está indicando acá, entonces es una es una medición directa, ¿ya? Directa es cuando yo puedo percibir el valor de la medida, ¿ya? A eso se llama. Y esas mediciones yo lo puedo hacer con dos tipos de instrumentos. Lo puedo hacer con el vernier y con el tornillo micrométrico, con el tornillo o micrómetro que se le llama. Una medición indirecta es para comprobar si realmente la medición está dentro de los estándares. Estoy verificando la medición. Y para eso, ¿qué utilizo? Utilizo dos tipos, galgas paralelas y reloj indicador de carátula. Las galgas paralelas tenemos dos tipos, gálgulas paralelas propiamente dicho, y luego tenemos ya lo que se llama ya el pasa no pasa, ya el calibre pasa no pasa. En este caso, esta galga de acá tiene 30 milímetros. Esta otra galga de acá tiene 10 milímetros. Si lo unimos ambos, vamos a tener acá 40 milímetros. Acá. 40 milímetros en los brazos de medición. Todas las piezas que tengan 40 milímetros van a introducirse en esta abertura de las galgas. ¿Ya? Pero pieza que tiene más de 40 no va a ingresar. Pieza que tiene 39.8 va a entrar con mucho juego. Entonces simplemente las galgas nos están acá indicando qué valor hay dentro de este rango de acá, 40 milímetros. Si es más, no sirve. Si es menos, tampoco sirve. Todos tienen que estar dentro de una tolerancia, de acuerdo a la tolerancia que me está indicando ya el plano o el diseño. Estas de acá son los calibres pasa no pasa. ¿Ya? Los calibres pasa no pasa tienen una cota máxima y tienen una cota mínima. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Joven, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a suponer que yo tengo una medida de 25 milímetros. Acá. ¿Ya? Tenemos una medida de 25 milímetros. Esa medida de 25 milímetros me está dando acá, ya, me va a dar una tolerancia de más o menos 1/10. O sea, me va a dar, ya, más o menos 1/10. Quiere decir que si tiene esa pieza 25.1, ¿va a servir o no va a servir?
¿Aló? Sirve. Si la pieza nosotros lo torneamos a 25.1, ¿va a servir o no va a servir esa pieza? Sí sirve, sí sirve. Si tiene 25.2, ¿va a servir o no va a servir esa pieza? No, Ya no sirve. no, No, ya no, ya. No, ya no. ya no, ya no. Si tiene 24.9, ¿va a servir esa pieza o no? Sí, Tiene, sí sirve. sirve, Sí, porque es sí, más menos un décimo. Si tiene ajá. 24.8, ¿va a servir o no? Ya no sirve, No, ¿sí o no? No, no, no sirve. ¿Por no, qué? Porque la tolerancia es más un décimo y menos un décimo de un esta décimo. medida nominal que tenemos. Muy bien. Los micrómetros, los calibres, pasa, no pasa, acá. Medida máxima, ¿cuál viene a ser acá? 25, esto viene a ser la medida máxima. ¿Ya? ¿Ya? 25, ¿ya? Coma, un décimo. ¿Ya? Ahora sí. Eso es lo que tiene. Ya, disculpen un ratito. Ya, acá. ¿Ya? 25 puntos. Ahora sí. Ya, 25.1 décimo. Esa es la medida que nosotros vamos a tener acá. Medida máxima. Un décimo. Y la otra medida mínima va a ser ¿cuánto? 20, 20, ¿ya? 4.9. 24.9. Efectivamente, acá. ¿Ya? 24.9. Mi calibre pasa no pasa en esta medida cuando dice cota máxima de este punto a este punto de acá va a tener 25.1 acá, este diámetro. En este diámetro de acá vamos a darle esta medida de acá. Ya va a entrar, entonces mi medida máxima va a pasar. Y a esta cota de acá, nosotros vamos a darle 24.9, a esta medida de acá. Quiere decir que mi calibre por este lado va a entrar. ¿Por qué? Porque esta medida que le hemos dado acá va a ser de ¿cuánto? De 25.1. Por acá, esta medida va a entrar, porque nosotros le vamos a dar al otro lado ¿cuánto? 24.9. ¿Ya? Entonces, si acá tuviese 25.2, no va a entrar, no sirve esa medida. Si acá tuviese 24.8, va a entrar con mucho juego. Acá, entonces, esa pieza no nos sirve. Entonces, significa que un calibre pasa no pasa. Vamos a suponer que me dicen que verifique unas 200 medidas que el técnico ha hecho. Ya, verifica si están correctas, para no estar midiendo con el vernier el agujero interior cada rato, entonces nos fabricamos acá un calibre pasa no pasa. Por un lado va a tener la medida máxima, por el otro lado va a tener la medida mínima. Entonces acá, calibre entra, sirve la pieza. Por el otro lado, calibre entra, sirve la pieza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos verificando si la medición es correcta y si está dentro de los estándares que está requiriendo el diseño de la pieza. Así nosotros verificamos las medidas de las piezas. Con este calibre pasa no pasa. Entonces, tenemos dos tipos de mediciones indirectas que podemos emplear. Uno puede ser con el calibre pasa no pasa y el otro, como hemos visto, puede ser por medio de galgas. Estas son las galgas, ¿ya? Y estos de acá son nuestros calibres pasa no pasa, ¿ya? Entonces, esos dos son las mediciones indirectas. Las mediciones directas, ¿cuáles son las que podemos realizar? Con el micrómetro y con el vernier. Cuando usamos el micrómetro, la tolerancia es de un décimo. Cuando utilizamos el vernier, la tolerancia es una centésima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los instrumentos están diseñados para un determinado grado de precisión.
¿Cuánto es la tolerancia del vernier, profe? De 1/10 de esto de acá. ¿Ya? Con esto podemos medir con el vernier. Con el 0,1, ¿no? 0,1/10. Con el micrómetro Ya. podemos medir esta tolerancia. Esta tolerancia de acá. Esta es la tolerancia que medimos. 1/10. Un centésimo. Un centésimo. Ya, disculpen, 1/centésima. Sí, está bien. Este es 1/10 y este es 1/centésima. Ya. Profe, o sea que el micrómetro es más exacto que el vernier. Sí, joven, el micrómetro es 100 veces más exacto, ¿ya? Que el vernier. ¿Ya? Por eso, queremos dar un ajuste para un rodamiento. Un ajuste que de herramienta me pide, ¿ya? Que me está pidiendo 30 milímetros, me está pidiendo un ajuste acá, ¿ya? Un ajuste. Va a tener, ¿ya? Es decir, ¿ya? El agujero va a tener 30 milímetros, ¿ya? Y me pide un ajuste de H7, ¿ya? Y un G6, por decir, ¿ya? Tengo que buscar esta medida en mis tablas de ajuste. El H7, ¿cuánto corresponde? ¿Ya? Por ejemplo, el H7, miro mi tabla y me dice que tiene más o menos 30 micras. El G6 me dice que está más o menos 20 micras. Entonces, esas medidas que me pide acá de 20 micras, ¿ya? ¿Lo voy a poder dar con el vernier? No lo voy a poder dar con el vernier. Tengo que darlo ¿con qué? Con el micrómetro. Eso tengo que darle, ¿ya? Y para ser más exacto, ¿ya? Un ajuste de rodaje que va a entrar en el eje, ¿cuál es el ajuste que tengo que darle? 1/centésima. De 1/centésima a 2 centésimas. No, ¿ya? Si le da menos de esa medida, el rodaje va a estar con juego, ¿ya? Si le da la medida más, el rodaje no va a entrar con mucho juego, ¿ya? Disculpen un ratito. ¿Aló? Sí, sí, dime. Tengo una noticia. Ahorita estoy en clase, cuñado. Ya, sí, pero es cosa rapidito nomás. A ver, dime. Disculpen, jóvenes. ¿Ya? Sí, te escucho. ¿Aló? Te escucho, dime. Hay un exalumno que está trayendo unas papitas. El saco me va a traer para mí un saco. ¿No quisieras tú un saco? ¿De qué, de qué? Papa. Allá puede ser. ¿A cuánto está? A 80 centavos. Un saco que son 80 soles. Te llamo después, ahorita te llamo. Dame media hora, después conversamos bien ya, porque ahorita estoy en clase. Los alumnos están escuchando, ¿ya? Ya, listo, ya. Ya. Joven, disculpen la interrupción. El profesor Galdo está que vende papas. ¿Ya? Allá. No, joder. Profe, Entonces. Ya. profe, un compañero quiere entrar. Ya, sí, ya recién me he dado cuenta, ya. Dávila, ¿no? Ya. Sí. Ya, listo. Ya. Entonces, quiero que quede bien claro eso, joven, este concepto. ¿Ya? Para que no haya ya ningún tipo de interrupción. El vernier o el instrumento que vamos a utilizar está en función al grado de presión, ¿ya? Al grado de presión. Ustedes han visto este ajuste en las clases anteriores, ¿ya? Este tipo de ajuste que lo estoy haciendo, ¿ustedes lo han visto? ¿Ah? No. No. En la próxima clase vamos a ver este tipo de ajuste. ¿Cómo es? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es su medida máxima? ¿Cuál es su medida mínima? ¿Cuál es su tolerancia? Ya, jóvenes, quiero que tengan en cuenta nuevamente, miren, ya todas las clases teóricas se van a hacer por medio virtual, como ustedes ya saben. Ya, y una vez se levante la cuarentena y el gobierno nos indique que los alumnos ya pueden hacer clases presenciales, nosotros vamos a ir al taller, nuestro taller del instituto, a hacer solamente práctica, nada de teoría, solamente práctica, porque se supone que la teoría ya la hemos llevado en forma de práctica.
Entonces, por lo tanto, ya volvemos al taller a hacer práctica nada más no teoría. Teoría lo hacemos virtualmente, tal como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Así que todas las cosas que hay que aclarar acá, por favor, pregunten, ¿ya? Si no lo han entendido, pregunten nuevamente para poder ya corregirlo, aclararlo y no quede ninguna duda al respecto. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Aló? Ya, profe. Ya, listo. Sí, profe. Sí, Ya, listo. Miren, acá, la teoría ya de lo que hemos dicho, medición directa o absoluta. El valor de la medición de una magnitud buscado se indica inmediatamente en el instrumento de medición. O sea, yo observo la medida, tal como ocurre con el vernier. Mido, estoy observando la medida. Mido con el micrómetro, estoy observando la medida. La magnitud se compara con el elemento común, o sea, la escala ya, que pertenece al instrumento. Podemos medir ya de acuerdo a la precisión y regla. Si es más o menos un milímetro, ya lo hago con una regla graduada. ¿Ya? Si es un décimo, pi de rey. Si es una centésima, con un tornillo micrométrico o un micrómetro. Entonces, de acuerdo a la precisión que me indica el diseño de la pieza, puede ser con regla, ajá. puede ser con vernier o puede ser con micrómetro. Ya, a eso es la medición directa. Profe, usted dijo para ajustar esto, un rodaje, usted dijo que era con centésima, ¿no? El margen de error. Así es. La centésima es más, ya, si es un eje, más una centésima a centésima y media. Ya, de acuerdo al Ah, ya. valor, de acuerdo al diámetro del rodaje y de acuerdo a la carga que va a soportar. Pero entre esos valores está. Ya, Ahí, ya. ¿Por ahí, qué? Porque el rodaje tiene que entrar con ajuste en el eje. ¿Ya? No puede entrar muy ajustado, porque interiormente el rodaje lleva unos elementos rodantes, que son las bolitas, las vías. Esos son los elementos rodantes. Si entra y está unida por dos bocinas, que es el aro exterior y es el aro interior. Entre el aro exterior y el aro interior lleva unas bolitas que van ahí, que son los elementos rodantes. Si el ajuste es muy excesivo, entonces ya, y como se mete el rodaje con ajuste, entonces ya, si es mucho la tolerancia que hemos dado, las bolitas tienden a ajustarse con los aros y viene el ahí, sobrecalentamiento al momento de trabajar el rodaje. Por eso es que los ajustes están bien determinados en los rodajes. Y los roda, y si ya. Y esos es ajustes están menos, en función a la carga y al diámetro. Sí, joven, lo escucho. mm, ¿Alguna y si es pregunta que es más? menos, o sea, la tolerancia, Ah, dime. si es que es menos Ah, la si es menos, tolerancia, no arrastra nada, pe joven. El eje entra con juego, en el rodaje entra choclón y por lo tanto no nos sirve. No va a llevar ningún arrastre. La pieza va a girar, girar y girar sobre el elemento, el aro interior del rodaje, pero no va a arrastrar ya a la polea o al elemento que está determinado. No lo va a arrastrar. ¿Por qué? Porque está flojo, pues. No tiene ajuste, no lo puede ay, arrastrar. ya, Ya. Y entonces, por eso es que tiene que tener las medidas normales del ajuste que está indicando. ¿Ya? Entonces, ya, mm, para eso, ya los ajustes para los rodajes ya están determinados en función a tablas que se tienen. ¿Ya? Conclusión, medición indirecta es aquello que se indica inmediatamente en el instrumento de medición. Es aquella que yo lo puedo percibir, lo puedo ver, ¿ya? Lo puedo ver. En una regla yo puedo ver cuántos, cuántos milímetros tiene de repente
ya una superficie. Lo puede ver, lo puedo ver, ya con un pie de rey, porque puedo medir el diámetro de una pieza. Lo puedo ver con un micrómetro, porque con el micrómetro yo puedo ver qué medida está dada, qué medida tiene el eje ya de una pieza. Ahora, la otra medición es la medición indirecta o relativa, ya denominada por diferencia. ¿Por qué por diferencia? Porque solamente en la galga viene la medida determinada, ¿no? La diferencia que está entre la medida máxima y la medida mínima. Por eso tiene ya medida máxima y medida mínima. Se trabaja con esa diferencia de medidas, ya, para que pueda entrar ya el patrón y ver si realmente tiene la diferencia o no. En el instrumento de medición solamente se compara la diferencia de la magnitud con el instrumento patrón, ya sea un calibre de ajuste, que es un pasa no pasa, o una galga paralela, que ya hemos visto. El instrumento se ajusta en primer lugar al valor nominal del patrón. Quiere decir que si tiene 30 milímetros, ya, ya como unidad fundamental o como unidad, ya que me está indicando en el plano, mi galga yo le tengo que dar también a 30 milímetros. Ya, ya, el ajuste acá pasa o no pasa, o el calibre de ajuste, yo tengo que darlo con la medida máxima y luego con la medida mínima. ¿Ya? Entonces, son diferencias nada más que me dan, o sea, ya las tolerancias que tiene que estar ahí. Acá no me da un valor de 30 milímetros, no, no es así, sino es como, en este caso de acá, ya yo tengo que poner acá, ya la diferencia que tengo, ya, ya. En este caso, tengo 30 más 10 en este punto de acá y en este punto de acá tiene que haber una abertura de 40 milímetros. ¿Ya? Porque ese es lo que me pide. 40 milímetros exactos. Todas las piezas yo las hago pasar por esa abertura. Si ingresan con ajuste, ya sirve la pieza. Si no ingresa, no sirve la pieza. Si está muy choclón, no sirve la pieza. Eso es lo que me va a determinar la medida que hay entre los brazos de medición de esta galga acá, pasa o no pasa. Si fuese un eje, entonces ya utilizamos este calibre de acá. ¿Ya? El calibre pasa o no pasa, que es este calibre de acá, en la cual acá va a entrar, el agujero entra, medida máxima, ya, y acá en este otro agujero va a entrar con la medida mínima. Los calibres vienen acá, medida máxima, acá, medida mínima. Pruebo por un lado, luego volteo el calibre y lo hago pasar. Si acá no ingresa y por este lado ingresa, la pieza sirve. Está dentro de sus parámetros que me está indicando. ¿Ya? Entonces, esos son las medidas directas y las medidas indirectas ya que tenemos que conocer. ¿Hasta ahí alguna aclaración, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Jóvenes? ¿Alguna Está bien, pregunta? profe. ¿Sí? ¿Ya? Ninguna. Miren, ejemplos de medida directa. ¿Qué estamos usando acá? Una regla graduada. ¿Una regla graduada para qué? Para medir la longitud. Hasta ese punto. ¿Ya? ¿Qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando un vernier para medir el diámetro de esta pieza que tenemos acá. Este es el diámetro que nosotros vamos a medir. Ese diámetro. ¿Con qué lo hacemos? Con el vernier. Ese es un ejemplo de medida directa. Medidas indirectas son las que tenemos acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que qué es lo que tengo acá? Yo voy a medir simplemente la diferencia. O sea, acá. ¿Qué tengo acá? Mi medida máxima. ¿Qué tengo acá? Mi medida mínima. ¿Qué mido acá?
solamente mido la diferencia que hay entre la medida máxima y la medida mínima, nada más. ¿Ya? Profe, no se logra ver el puntero del mouse. ¿No lo graba? Espérese un ratito. No, Ya. Ahí indica ese puntero. nada, nada. Ahí está, sí, sí, ahí recién, profe, sí, ahí se ve. Ya, listo, ya. ¿Qué tenemos acá? Un reloj comparador, ¿sí o no? Este es el reloj comparador. El reloj comparador Ah, no me va a medir acá este diámetro de la pieza. No me va a medir. Simplemente el brazo está determinado acá con una precisión de una centésima de milímetro. Me está indicando. Lo coloco acá la pieza y la hago girar. Y tiene que mantenerse acá la medida, esta medida en el reloj comparador ya de 30 milímetros, nada más. Yo indico acá 30 milímetros y está en cero acá que me indica. Entonces, como está en cero, ya giro la piecita, las hago girar, si es que en todos los diámetros, en este diámetro hay 30 milímetros. En cualquiera de los puntos va a haber 30 milímetros. Esa es una medida indirecta. O sea, no me da la medida de 30 milímetros, simplemente me da el margen que hay entre la medida máxima y la medida mínima. Ya, esos son ya los procedimientos de mediciones directas y indirectas que hay que se fabrican o que se utilizan ya en la fabricación de piezas. ¿Ya? Naturalmente que tenemos ciertos errores acá, errores de medición, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Los errores de medición tienen ya de repente el vernier o el micrómetro, ya su tornillo micrométrico ya está gastado. En el vernier, de repente, las mordazas ya están gastadas o están flojas. ¿Eso qué me va a determinar? Un error de medición. ¿Ya? Las piezas de los elementos patrones que están gastadas, las escalas de los mismos instrumentos de medición que tienen desperfectos, los juegos que debe tener adentro de un micrómetro ya están gastados. Entonces, también tiene que ver mucho ya la colocación del instrumento de medición y la forma de manejarlo. Eso es muy importante. ¿Ya? También, asimismo, otra parte que me va a dar un error de medición es la temperatura que tenemos acá. La temperatura. ¿Ya? Una pieza, cuando la torneamos, ¿qué es lo que sucede? Ya se calienta, ¿sí o no? Por la fricción que hay entre el arranque de viruta, la extracción de viruta, el juego, disculpen, el contacto que hay entre el filo de la herramienta y la pieza, al sacar la viruta, produce calentamiento, porque hay esfuerzo de corte al tratar de sacar la viruta. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que la pieza se caliente. Al calentarse la pieza, ¿qué es lo que hace? Todo elemento que se calienta, ¿qué ocurre? Se dilata, ¿sí o no? Al dilatarse, entonces me va a dar un error de temperatura. Vamos a suponer que voy a dar un ajuste de un rodaje ahí. Le doy 50 milímetros, ¿ya? Y esos 50 milímetros que estamos dando al rodaje acá, de 50 milímetros, ¿qué es lo que va a ocurrir? De 50 milímetros al rodaje, ¿ya? Que me pide una precisión de una centésima de milímetro. Esa es la precisión que me está pidiendo. Entonces, si yo doy la medida ya sin enfriar la pieza, ya le he dado 50 más una centésima. Ya yo le di ese ajuste. Pero sin embargo, una vez que esta pieza se enfría, ya no va a ser 50.001. De repente va a ser menos de 50 ya, dependiendo de ya a qué temperatura yo hice la medición. Entonces, ¿eso qué me indica? Me indica que cuando la pieza está ya a temperatura ambiente, el rodaje no vendrá con ajuste, vendrá choclón. ¿Por qué? ¿Va?
porque la pieza se había dilatado. Una vez que se enfrió, ya está en su estado normal, coloco el rodaje y la pieza entra con juego. No me sirve, porque tiene que tener su ajuste respectivo. Entonces, las temperaturas por la dilatación, ¿ya? ¿Qué me están ocasionando? Me están ocasionando un error de medición directa, ¿ya? Naturalmente también hay otros conceptos como el polvo, ¿ya? La humedad, la presión atmosférica, la tensión, la práctica y la agudeza visual que nos van a la concentración en la medición que nos van a determinar si se midió correctamente o se midió incorrectamente. Todos esos factores influyen ya en la medición de una pieza. Por ejemplo, ya una pieza debe medirse a esta temperatura, más 20 grados centígrados. Eso es la temperatura que se deben medir las piezas, ya, para que su precisión no varíe. Cuando ustedes están torneando, hay más de 20 grados centígrados, hay 80, ¿ya? Incluso tenemos que echarle agua refrigerante para enfriar la pieza, ¿ya? Para evitar ese error de medición. Debido a la fuerza, de repente el instrumento lo estamos ajustando demasiado, lo ajustamos. El tornillo micrométrico del vernier lo ajustamos mucho. ¿Ya? El vernier, ya mucho ajustamos las mordazas, entonces me va a dar otra medición. ¿Ya? Errores del instrumento, el instrumento mismo ya tiene, por el tiempo de uso, ya tiene sus tolerancias, ya tiene el desgaste adecuado, por lo tanto, las tolerancias no van a estar de acuerdo a la precisión del instrumento. ¿Ya? Entonces, todo este factor, el factor de la influencia del calor, el factor de los errores, si he ajustado mucho el instrumento contra la pieza, ¿ya? Y ya de propiamente los errores del instrumento, ya por el tiempo de uso que se ha empleado, van a influir mucho en los errores de una medición directa, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en el trato de los instrumentos para que conserven la precisión que se requiere, ¿ya? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Jóvenes? ¿Aló? Todo bien, profe. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, miren mi vernier. ¿Es correcta esa medición o no? ¿Aló? No, ¿Correcta, sí o no? No es correcta la medición. ¿Por qué? Ya mal uso de mucha fuerza, que ya la quijada fija, disculpen, la quijada móvil ya no está a 90 grados o ya no está paralela a la otra quijada. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Va a variar, ya, me va a variar la medida. Mire, el punto de contacto acá del micrómetro que tenemos acá, de repente mucho lo ajusté, ya, y me da otra medición. Lo estamos aplanando acá, ya, la medición no se dio correcto. Entonces, esos factores y otros más son los que me van a determinar, ya, que el vernier o el micrómetro se utilice en forma incorrecta y me dé una medida mal, ¿ya? Entonces, acá, vea, lo que se trata es de tener una técnica adecuada para poder realizar una medición correcta. ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Aló? todo bien. Listo. El vernier, vamos a hablar un poquito del vernier, ya, o el calibrador o el vernier, o el pie de rey que también le llaman, ya. En milímetros tiene una precisión, hemos dicho, ¿de cuánto? 0,medio décimo. Pero en la práctica es un décimo nada más que da. 5 centésimas no lo puedo apreciar exactamente en el vernier, ¿ya? Ese es en milímetros.
En pulgadas, ¿cuánto? Fracción de pulgada de una precisión de un 128. Ya, ese es cuando es fracción de pulgada. Cuando es milésima de pulgada, acá, una milésima de pulgada de error. Esos son ya las precisiones del vernier. Milímetros, 5 centésimas, que en la práctica viene a ser igual a ¿cuánto hemos dicho? A un décimo. Esta es la medida, ya, un décimo. Ya. En pulgadas, en fracción de pulgada, un 128. En decimal de pulgada, ya, una milésima de pulgada. Esos son los errores, son los rangos de precisión del vernier. Ya, acá, el vernier, asimismo, ya, un vernier es una herramienta de precisión delicada y debe tratarse como tal. Eso significa que no lo voy a poner entre los aceros, sino tiene que estar en una parte especial del torno. Colocamos una fanerita en la parte superior del cabezal fijo, una maderita, o si no, una franela, y ahí es donde colocamos nuestro vernier. Para conservarlo y por ende, conserve su precisión también. ¿Ya? Entonces, es así como debemos conservar, ¿ya?, el instrumento para que nos dé las precisiones que indica el fabricante. ¿Ya? Las mordazas, acá las mordazas de medición deben hacer contacto firme con la pieza de trabajo. Acá, un contacto firme, más no ajustado, solamente firme. Sin embargo, si se le aplica excesiva presión, ya se hará que se abran las mordazas y se obtengan lecturas inexactas. Debe tocar las mordazas, mas no debe ajustarlas bien. ¿Ya? Al medir un objeto, ¿qué vamos a utilizar? Utilizamos la mordaza fija como punto de referencia. ¿Cómo se entiende eso? La pieza la coloco a la mordaza fija y luego ya regulo la medida con la mordaza móvil. Esa es la forma de medir con un vernier. ¿Hasta ahí alguna cosa que aclarar, jóvenes? ¿Aló, jóvenes? Todo bien. Ya, listo. Ya, ahora, mire, este es nuestro vernier. Ya, el vernier ya sea en milímetros, ya sea en pulgadas, etcétera. Ya, pero este es el vernier. Ya. Mediciones en la parte de abajo, ¿qué es lo que tenemos? Ya, acá en la parte de abajo, ya tenemos su nonio que va acá y su regla graduada que viene acá en milímetros. En la parte superior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo lo que son, ya, el nonio en pulgadas. Y acá está el nonio en milímetros. Ahí tenemos. ¿Ya? Estas patitas son para medir ¿qué cosa? ¿Ya? Superficies interiores. Esta patita que tenemos acá son para medir medidas, acá, ¿ya? Medidas exteriores. Y esta patita que observamos acá nos va a servir para medir ya sus profundidades. Mediciones de profundidad. ¿Ya? Para eso sirve nuestro vernier. Interiores, exteriores y de profundidad. ¿Ya? Para eso, ¿qué usamos? Nuestro nonio. ¿Ya? Mediante el cursor que nos va a determinar una medida correcta. ¿Ya? Acá hay ejemplos de medición. 3 clases básicos: medidas exteriores, medidas interiores y medidas de profundidad, que lo usamos con el vernier. Para hacer esta medida de profundidad,
naturalmente tiene que estar en buenas condiciones, si no, no nos va a dar la medida ya que requiere el plano o que nosotros estamos requiriendo. Tiene que tener el instrumento buena precisión si es que está en buenas condiciones. ¿Ya? Observen ustedes, ya, acá estamos, ya, cómo utilizar el vernier, ya, como se puede apreciar en la figura, entre las ventajas del vernier es la comparación con una simple regla graduada, acá, ya, ya, que tenemos acá, ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestra regla graduada y tenemos nuestro nonio, que nos va a determinar la medición exacta de una pieza. ¿Ya? Acá tenemos un nonio. El nonio que está dividido en ¿cuánto? En 9 partes. ¿Ya? Y cada parte, ¿cuánto equivale? Ya a un décimo. ¿Ya? A un décimo de milímetro. Acá. ¿Ya? Precisión de un décimo que tenemos acá. 1 sobre 10, ¿qué significa? Significa que este nonio está dividido ya en 10 partes y cada parte tiene un error de ¿cuánto? De una centésima. Ya, disculpen, de un décimo. 10 décimos me va a dar 1 milímetro más. Ya, eso ya ustedes lo han visto, ya conocen ese instrumento. Lo que vamos a hacer es pulir algunos conceptos ya que se requieren en este vernier. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá, regla graduada. Esto de acá, nonio que me va a dar. ¿Ya? Y lo cual me va a determinar el cursor para poder realizar las medidas que se requieren. ¿Ya? Ahora sí, entramos al micrómetro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el vernier, joven? ¿Aló? Uno, ¿Alguna pregunta sobre el vernier? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el todo vernier? claro. ¿Sobre el vernier alguna pregunta? Todo claro, Todo profe. Ya, bien. El micrómetro, ¿ya? Es un instrumento que se utiliza con mayor frecuencia, ¿ya? Y el micrómetro es un dispositivo que mide el desplazamiento del lucío cuando está movido por medio del giro del tornillo. En otras palabras, nuestro micrómetro, cuando nosotros lo hacemos girar, va a girar el tambor que está unido al tornillo. Y ese tambor va a estar dividido en ¿cuánto? En 50 partes. El rango de los micrómetros es de 0 a 25. Si yo tengo una medida de 35 milímetros, yo tengo que pedir un micrómetro que sea de 25 a 50. Si yo tengo una pieza que tiene 120 milímetros, yo tengo que pedir un micrómetro que sea de 100 a 125. O sea, cada 25 milímetros nosotros vamos a pedir un micrómetro. Cuando las medidas están menos de 25 milímetros, yo pido un micrómetro de 0 a 25, como es este caso de acá. Si la pieza mide 70 milímetros, yo voy a pedir un micrómetro de ¿cuánto? De 50 a 75. En ese rango voy a pedir. Porque usted va al almacén y pide, deme un micrómetro. Pero ¿en qué rango le van a decir? De 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100, de 100 a 125, de 125 a 50, etcétera, etcétera, hasta 300 milímetros. ¿Ya? Así se miden los micrómetros. ¿Ya? Ese es su rango, de 25 a 20, de 25 en 25. ¿Ya? ¿Para qué?
para poder nosotros determinar el tipo de vernier que vamos a utilizar. Y ahí tenemos micrómetro. Un micrómetro, en este caso, en el gráfico, es un micrómetro de 0 a 25, ¿ya? Que tiene el arco que se le llama acá, tiene el contacto fijo que tenemos acá, el contacto móvil que tenemos acá, acá tenemos el tornillo de ajuste que tenemos acá, acá tenemos la regla graduada, acá tenemos el tambor graduado con su nonio respectivo y el tornillo micrométrico que va a dar la presión del ajuste. En su interior hay un trinquete, acá un trinquete, que cuando hacemos girar el tornillo, ya me va a determinar, ya me da la presión nada más que tengo acá. Ya, ahí va a sonar el tornillo, va a sonar un sonidito y hasta eso nada más. Hasta ahí lo ajustamos. O sea, y ese sonidito es 1 kilogramo fuerza nada más que va a tener de presión, no más. ¿Ya? Y si lo seguimos ajustando, vamos a malograr la rosca interior y vamos a deteriorar los contactos que tenemos acá por el excesivo contacto que se va a tener. ¿Ya? Entonces, esas son las partes principales de un micrómetro. ¿Ya? Y el micrómetro, como hemos dicho, ya avanza de cada 25. El tambor está dividido en cuánto? En 50 partes. ¿Ya? En 50 partes. Y el tambor es este que tenemos acá. Este de acá es el tambor. En este caso va 45, 40, 35, 40, 45 cuando llega. De aquí, de este punto, hasta este punto de acá arriba, ¿ya? Ese punto de arriba, cada división equivale a 1 milímetro que tenemos acá. Esta división equivale a 1 milímetro. 1 milímetro. Esta división que tenemos acá en el tambor graduado equivale a 1 centésima, a 0,01 centésima. Si observamos esta medición, ya en el nonio, ¿cuánto tenemos? Ya disculpen, en el tambor de acá, ya fijo, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1, 2 y 3 tenemos. 3 milímetros. En la parte de abajo nos mide los medios milímetros, o sea, una vuelta completa de ese tambor. Tenemos 3 milímetros que da el nonio de acá, ya 3 milímetros que da el micrómetro, o sea, la regla graduada. En la parte de abajo tenemos medio milímetro, que es 0,5, 50 tenemos, y el tambor graduado que nos está dando un valor de ¿cuánto? De 37. 37 más 50 micros de acá, tenemos 3.85. Esa es la medida que tenemos ahí. 3.85 milímetros. ¿Ya? Acá. 3.85 milímetros. ¿Ya? Mire, ya, en otras palabras, 3 milímetros más 85 centésimas. Esa es la medición que se está dando. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Aló, jóvenes? Todo bien, profe, todo bien. Ya, listo. Entonces, Todo bien, con nomás, profe. ahora sí, escuchen. La próxima semana vamos a hacer prácticas de lectura del micrómetro y lectura del vernier, prácticas, ya, tanto en milímetros, en decimal de pulgada y en fracción de pulgada. Vernier deben ustedes medir correctamente con
milímetros con fracción de pulgada y decimal de pulgada, tanto el vernier como el micrómetro. Por ejemplo, en esta medición que me está indicando acá 5.61 milímetros, 5 milímetros más 61 centésimas. ¿Qué me indica acá? 1, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 milímetros, ya que tenemos acá, 5 milímetros, ya. Acá, la parte inferior, esta parte inferior me mide medio milímetro más. Tenemos 50, medio milímetro es igual a ¿cuánto? A 50 centésimas, más 10, 60 centésimas, más 1 milímetro que me está coincidiendo acá. En total tengo 11, 50 más 11, ¿cuánto tengo? 61. Por eso la medición es 5.61 milímetros. En otras palabras, 5 milímetros, 61 centésimas. ¿Ya? Eso es lo que me está midiendo la medición con este micrómetro. Entonces, ¿ya? Pero esto es en milímetros. Hay que verlo en decimal de pulgada. ¿Cuánto me mide? Y hay que verlo en fracción de pulgadas también. ¿Cuánto me va a medir? Esa práctica la vamos a hacer la próxima semana. Ya, jóvenes, ya acá, miren, la medición del ejemplo anterior. 5.5 milímetros, ya, milímetros más 11 centésimas del tambor, 5.61. Eso es lo que sale. Esta diapositiva se la voy a pasar a su WhatsApp, ya, por medio de su WhatsApp, para que ustedes lo tengan y puedan observar y puedan tenerla en cuenta. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ya, Profe. ya. Entonces, hasta ahí nos quedamos para la próxima semana realizar prácticas con este instrumento. Ya, un ratito. Ya, profe. Ya, voy a pasar lista, por favor, no se vayan. Ya, ya, un ratito, vamos a pasar la lista respectiva para que ustedes no se vayan. Ya, a ver, Juan, un ratito, por favor. Oye, ya. Grupo A. ¿Está el joven Alerte Guamancha? Faltó. ¿Está el joven Arreste? No. Ya, faltó. ¿Está el joven Bravo? Acá, profe, presente. Ya, presente. Ya. ¿Está el joven chileno? Faltó. ¿Está el joven Dávila Bayón? Presente. Ya, Presente, profe Dávila. ya, listo. ¿Está García Jiménez? Sí, profe. Ya, listo. Presente. Ya. ¿Está el joven ya González Boris? Presente, profe, presente. Ya, listo. ¿Está el joven López? Ya, listo. Ya. ¿Está el joven ya Lozano Ruiz? Presente, profe. Lozano Ruiz, ya, listo. Profe, presente. Ya. ¿Está el joven Maita? Maita. No vi eso. Allá, ese joven me ha pedido permiso. Está, ya porque está trabajando. Ya jóvenes. Entonces, una vez que ya está la lista, ya nos podemos despedir. Hasta la próxima clase, jóvenes. Las clases del grupo A van a ser todos los días miércoles. Ya, todos los días miércoles. La próxima semana. Profe, ¿qué curso es este? Bien. ¿Cómo se llama
¿Cómo el curso? Técnicas de producción jóvenes. ¿No les han dado ustedes los horarios? ¿No tienes horario? Ya. Técnicas No, de reciente que... producción jóvenes. Técnicas de producción. Ya, ese es el curso. Ya, listo, ¿Ya? listo. Ya. Hasta la próxima semana, jóvenes. ¿Ya? Yo les voy a mandar por medio del WhatsApp ya la diapositiva de esta clase. ¿Estamos? ¿Ya? O creo que ya les mandé Ya, a ustedes ya, profe, ya, sí. ya Ya, profe. chequen bien su WhatsApp. Si no ya yo les paso la diapositiva, el PPT. ¿Ya? ya, Ya, profe, jóvenes. listo. Ya. Tengan buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Ya, buenas noches. Buenas noches.